Vamos a leer el Evangelio de hoy. Vale, ¿lo tienes? ¿Lo tienen? Ok. Dice el Evangelio de hoy: yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues he venido a la tierra para traer paz. Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Palabra de Dios. El Evangelio de hoy es bien especial. Bueno, siempre es especial, pero el Evangelio de hoy es muy particular. Y hoy quiero enfocarme solo en el versículo 51. Dice el versículo 51: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Pregunta Jesús, ¿verdad? ¿Y qué respuesta él mismo da? ¿Cuál fue? Les digo que no, sino que división. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Alguna vez en una parroquia, yo recuerdo una señora muy bien vestida. Siempre estaba dispuesta a ayudar en una iglesia donde estuve hace muchos años. Muy bien hablada la señora, muy bien comportada. Era interesante, cualquier actividad ella estaba siempre en primer lugar. Alguna vez estábamos con los muchachos, con los diáconos y algunos líderes de la iglesia, allí estábamos hablando y yo puse de ejemplo a esta señora que siempre estaba dispuesta. De repente todos empezaron a mirarse de reojo, todos empezaron a murmurar y yo vi que las cosas no eran como yo estaba diciendo. Había algo raro ahí, algo que yo no conocía. Les pregunté a los muchachos, ¿qué pasa? Uno de los muchachos dijo, pastor, usted me perdona, pero no todo es lo que parece ser. La señora aquí es muy bien comportada, pero en la calle su lenguaje deja mucho que pensar. El comportamiento con sus vecinos es bien interesante. Todo el mundo tiene algo que decir de la señora y no es bueno. La plata que usted le ve a ella, con la que ella siempre está bien vestida, es que su madre, cuando tenía demencia senil, antes de morir obviamente, no sé cómo hizo ella para que todas las 2 casas quedaran a nombre de ella y no repartió nada con sus hermanos. Cuando él me dijo estas cosas, después de decir todo esto, yo quedé medio avergonzado por lo que estaba hablando de ella. Y el muchacho simplemente terminó, pastor, rara vez las personas son lo que parecen ser. Y que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana. No todo es lo que parece ser. Y esta afirmación también incluye a Jesús. Y sí, ya sé que muchos no están de acuerdo conmigo.
Después de todo, en el capítulo 13 del libro de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice el versículo 8 de Hebreos 13, lo han leído, ¿verdad? Por lo que, si esto es cierto, no puede ser tan difícil comprender a alguien que nunca cambia. Pero por otro lado, también es posible que las personas no siempre comprendan al Salvador o que lo vean como realmente es, y menos en la actualidad. Por ejemplo, cuando Jesús nació, los pastores fueron a adorarlo, pero un poco después el rey trató de matarlo. Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego, pero en vez de alegrarse ante la obra del Salvador, los líderes de la sinagoga, de la iglesia, echaron al hombre fuera de la iglesia y lo expulsaron. Jesús resucitó de la muerte a su amigo Lázaro, lo que dio mucha alegría a quienes lo querían. Pero la escritura dice que también hubo otros que inmediatamente comenzaron a tramar complots para deshacerse de Jesús y de Lázaro. Poco antes de su muerte, Jesús lo estaban proclamando como hijo de David, lo cual era todo un halago. Jesús era aclamado y lo estaban recibiendo excelente. Sin embargo, 5 días después, también eran esas mismas multitudes las que pedían a gritos que lo crucificaran. Los 12 discípulos, que eran los amigos más íntimos de Jesús, estuvieron con él durante 3 años, por lo que lo conocían muy bien. Sin embargo, cuando Jesús hizo calmar la tormenta, se preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Rara vez las cosas son o no son lo que parecen ser. Rara vez las personas son lo que parecen ser. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero eso no quiere decir que las personas no traten de cambiarlo. Vemos el evangelio que tenemos hoy en día en las iglesias. La historia nos lo dice. En los primeros siglos de la iglesia, Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. En los primeros siglos de la iglesia, ¿verdad? El amigo de las almas sufrientes. El que daba luz a quienes vivían en la oscuridad y sanaba el corazón enfermo y afligido por el pecado. Pero alrededor del año 500, la iglesia se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí estoy hablando un poco de Constantino y todo este cuento, quién sé. Y la persona de Jesús había sido cambiada. Aquel que en un tiempo no había tenido dónde recostar su cabeza, ahora tenía iglesias, catedrales relucientes, magníficas, de oro. Jesús se había convertido en un engranaje más del sistema. Antes de que el calendario pasara al año 1000, Jesús había sido cambiado otra vez. En el segundo milenio, las personas creyeron que el príncipe de paz quería que tomaran sus espadas y marcharan hacia Israel para tratar de volver a poseer la tierra santa que las fuerzas musulmanas habían conquistado y convertido a la fuerza. Las famosas cruzadas. 500 años después, la imagen pública del Jesús, que nunca cambia, fue una vez más manipulada por el hombre. La escritura nos muestra al Señor acercándose a los enfermos, a los pecadores, a los que sufren, a los perdidos, a los leprosos. Sin embargo, alrededor del 1500, Jesús fue presentado como alguien que estaba tan enojado con la humanidad que si alguien se le acercaba en oración, lo hacía con terror y con miedo. Y surge ahí la famosa Inquisición. Jesús había dicho: vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En Mateo 11, versos 27 al 29.
Pero al hombre común se le enseñó que era mucho mejor, que era más seguro y más sabio ir a Jesús a través de un intermediario, porque él estaba muy furioso. Alguien como un santo de la iglesia o la misma madre de él, María. Y fue así como nos metieron mediadores y nos cambiaron nuevamente a Jesús. Rara vez las cosas son o no son como parecen. Y rara vez las personas son lo que parecen ser. Después de ver todas las diferentes manifestaciones del Cristo que no cambia, seríamos tontos si pensáramos que Jesús ha permanecido inalterado en los últimos 500 años. En la actualidad, la deidad de Jesús es minimizada y su humanidad es maximizada. Hoy en día se nos habla de un Jesús como ejemplo, el hombre que hizo el bien, el hombre que se portó de esta o aquella manera, pero su deidad es minimizada. Y hoy en día encontramos sermones muy humanistas, sermones muy, sigan esto y harán aquello y les irá mejor. Sus milagros son explicados o desechados por otros que ya no creen en la Biblia como palabra de Dios. Y su compromiso con la salvación de la humanidad es dejado de lado u olvidado. Hoy en día, las teologías hablan de un Jesús liberador. Tenemos a Leonardo Boff, un teólogo que habla de un Jesús liberador. Tenemos a un Gustavo Gutiérrez que también habla de un Jesús que, si es posible, nos alzamos en armas y defendamos la tierra que Él nos dio. Para muchos, el Jesús que no cambia ha sido reemplazado por una deidad particular que cada uno hace o deshace de acuerdo a sus propias especificaciones. Cada uno le pide a Jesús de acuerdo a sus propias especificaciones, a sus propias exigencias. Fabricaron su propio Cristo, fabricaron su propia religión. Cuando algunas personas escuchan el nombre de Jesús, como nos pasó estos días, pierden la paciencia y se preguntan: Jesús, ¿usted todavía cree en eso? ¿Acaso Jesús existió de verdad? Otros dicen: si estoy de acuerdo en que Jesús vivió, pero eso es todo. Lo demás es exageración de la historia. Sus milagros, todos esos son mitos y leyendas. Ningún hombre es capaz de hacer las cosas que la Biblia dice que Él hizo, dicen otros. O si estoy de acuerdo en que fue un gran maestro, porque supo decir las cosas con palabras que la gente de la época podía entender. Y entonces la divinidad de Jesús fue minimizada y tenemos a otro Buda, a otro Mahoma. Y después están los otros. Algunos de los cristianos actuales que cuando piensan en Jesús se sienten más cómodos imaginándolo como un Jesús tranquilo, un Jesús manso, un Jesús suave, un Jesús que ama a todo el mundo, un Jesús que nunca juzga a nadie, que nunca le niega nada a nadie, y sacan figuritas de un Jesús todo chévere ahí con los niños. Un Jesús que no manda a nadie al infierno. Un Jesús que no demanda el pecado. Y así es el Jesús enseñado hoy en día en las iglesias, tanto evangélicas como católicas. Este Jesús que se han inventado es una persona agradable, un tipo bueno con un corazón tan grande que no es capaz de negarle nada a nadie. Es por ello que un Jesús así no sería capaz de mandar a nadie al infierno, como lo dije, de castigar a nadie, y menos en un lugar tan malo, sino que se sentirá casi obligado a dejar que todo el mundo entre en el cielo, sin importar lo que haga. Bueno, así me lo manifestaba un teólogo romano con el que me senté el miércoles a hablar.
¿Cómo podría ser de otra manera? Ustedes todavía hablan del infierno. Bueno, y en el segundo artículo del credo, que tú haces en las misas, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que nuestra generación ha hecho de Jesús. Lo ha convertido en un alguien bueno que no pide ni exige nada, sino que está aquí solo para servirnos. Jesús se volvió nuestro esclavo personal, como los padres se volvieron con sus hijos. Ahora son los hijos los que gobiernan en el hogar. Rara vez las personas son lo que parecen ser, y esto incluye a Jesús. Con esto quiero decir que Jesús no es la persona que la mayoría de la gente cree que es. No es lo que piensan, no lo es ahora y tampoco lo fue antes. Nosotros decimos que Jesús es bueno. Sin embargo, los líderes religiosos y políticos de su época lo crucificaron porque dijeron que era demasiado peligroso para dejarlo vivo. Hay que desaparecerlo, dijeron los líderes de su época. Repito, Jesús era demasiado peligroso para dejarlo vivo. ¿Alguna vez usted pensó así de Jesús? ¿Pensaste alguna vez así de Jesús? Cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en Mateo 22:21, los líderes también temblaron. Y todavía lo hacen. Cuando Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí, en Juan 14:6, las religiones antiguas se sacudieron y todavía se sacuden. Las ideas de Jesús no eran fáciles de recibir. Las cosas que él dijo eran revolucionarias, por decirlo así, y causaban divisiones. Era el tipo de cosas sobre las que la gente discutía y aún lo hace. Siguen discutiendo. ¿Le parece que Jesús fue un hombre manso y tranquilo? Es la imagen que tenemos ahorita, ¿verdad que sí? ¿Le parece a usted que Jesús fue un hombre manso y tranquilo? Recuerde que echó a los cambiadores de dinero, a los que hacían negocios en el templo, y no fue de una manera amable. La historia cuenta que fue con un látigo y con pataditas, y no de la buena suerte. ¿Fueron sus palabras siempre dulces y consideradas? El capítulo 23 de Mateo registra las advertencias que Jesús les hace a los fariseos. En una parte les dice, ay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Interesante. Yo he escuchado predicar a muchos pastores, pero nunca ninguno en su sermón utilizó palabras tan fuertes como las de Jesús. O cuando se refirió a Herodes, no hagas milagros aquí que a Herodes no le gusta. Dígale a esa zorra que hago milagros hoy y mañana y aquí estoy y me les quedo. Rara vez las personas son lo que parecen ser. Las escrituras se refieren a Jesús como el buen pastor que busca y salva al pecador perdido en San Juan 11. A muchísimas personas les gusta esa imagen y tienen un cuadro de el buen pastor, porque creen que Jesús está esperando pacientemente hasta que a ellos se les ocurra ir a Él. Y tienen un Jesús ahí manicruzado, todo esclavo. Bueno, si este no quiere venir a mí, pues yo no puedo hacer nada. Aquí lo voy a estar esperando. Ven, te estoy esperando. Se sienten cómodos posponiendo indefinidamente su arrepentimiento. Se sienten cómodos posponiendo su bautismo, su compromiso, perdón y fe.
Piensan que Jesús es el buen pastor que debe esperar por ellos y que tiene que esperar hasta que ellos puedan arrepentirse y ser salvos cuando a ellos se les ocurra, cuando ellos quieran. Pero ¿acaso es lo que dice la Escritura? ¿Es eso lo que dice la Biblia, que el Salvador espera eternamente por nuestras migajas? Se nos olvidó que Él sigue siendo Dios, que Él es soberano, que Él es el dueño del cielo y de la tierra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si eso es lo que usted cree, veamos lo que dice el capítulo 6 de San Juan. Allí se habla del día en que grandes multitudes abandonaron a Jesús por algo que Él había dicho. Dijo algo que a las multitudes no les gustó y todos se pusieron en pie y fueron saliendo. ¿Y sabe qué fue lo que Jesús hizo? ¿Sabe qué hizo ahí después? No salió corriendo detrás de ellos, ni les rogó que no se fueran, ni se retractó de lo que les había dicho. No. El texto dice que Jesús miró cómo la multitud se iba y luego se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿también ustedes se quieren marchar? Juan 6:67. Rara vez las cosas son lo que parecen. Rara vez las personas son lo que parecen ser. Y esto también se aplica a Jesús. Aun cuando uno lo quiera pensar como alguien manso, tranquilo, benigno, benevolente, tímido y agradecido por cualquier cosa que nosotros hagamos por Él. Pensamos que Él siempre va a estar así con la mano estirada por cualquier limosnita que le queramos dar. Jesús piensa en forma diferente sobre sí mismo. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Él mismo dice: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Muchas personas piensan eso, porque los ángeles que anunciaron su nacimiento dijeron que a eso había venido. Pero Jesús dice: les digo que no, yo no vine a traer paz, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Lucas 12, 51, 52, el Evangelio de hoy. Muchos de ustedes pueden dar testimonio de la verdad de las palabras de Jesús, porque lo vivieron en sus propios hogares. Los padres se preocupan cuando ven que sus hijos poco a poco se van apartando del Salvador y van haciendo sus propias vidas. O a la inversa, tenemos padres que han abandonado el Evangelio y han sido de mal ejemplo para sus hijos, y aún así sus hijos prevalecen. Los cónyuges agonizan cuando piensan que quizás no van a reencontrarse en el cielo. Muchos encuentros familiares terminan en discusiones y divisiones por causa de la fe, y de eso puedo hablarles. O simplemente el tema no se toca para evitar problemas y mantener la paz. Bueno, eso es lo que tratan de hacer hoy en día todas las iglesias, mezclándose entre ellas. No hablan de doctrina, no hablan de tema, no hablan de la salvación, para mantener la paz. Si esto le suena familiar, quizás se esté preguntando si hay alguna respuesta para sus preocupaciones y para sus preguntas. Me alegra poder decirle que sí las hay, que hay respuesta. Hay respuestas si dejamos de lado las emociones, las críticas, la testarudez y vemos a Jesús como Él realmente es. Yo creo que es posible encontrar una respuesta. Para ello debemos volver atrás unos 2000 años, de pronto un poquito más. Esos años debemos ir a la tumba prestada, sellada y vigilada por soldados, donde yació el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret. Todos los hombres nacen, viven y mueren, pero Jesús es la excepción.
es que Jesús había prometido que iba a resucitar entre los muertos, y para prevenir que esa promesa se cumpliera es que había soldados que vigilaban la tumba, y la piedra que la cerraba, ellos la habían sellado con un sello del gobernador romano. A esa tumba es a donde le invito a que vaya y vea. ¿Ver qué? Fíjese bien en esa piedra que pusieron para sellar la entrada. Si esa piedra permanece en su lugar y Jesús queda cautivo en las garras de la muerte, entonces no tenemos más remedio que concluir que Jesús de Nazaret no fue más que un charlatán, un mentiroso, una broma de mal gusto que el destino nos jugó, no solo a nosotros, sino también a sus amigos y seguidores. Pero si en cambio esa piedra que cerraba la entrada a su tumba está corrida y la tumba está vacía, entonces tenemos todo el derecho a concluir que Jesús era todo lo que los profetas habían dicho que habría de ser y todo lo que él mismo dijo que era. Los evangelios registran lo que sucedió antes del amanecer del día más espectacular que el mundo ha conocido. La tierra se sacudió, los guardias se desmayaron, el sello se rompió y la piedra que tapaba la tumba fue quitada, fue removida. Permítanme aclararle algo. La piedra no fue quitada para que el Señor Jesús pudiera salir. Fue quitada para que usted y yo pudiéramos mirar adentro de la tumba. ¿No lo cree? No se preocupe, usted no es el primero en dudar. A las mujeres que llegaron a la tumba de Jesús para terminar su funeral, también les costó creerlo. Cuando fueron a decirle a los discípulos que lo que había sucedido, algunos dudaron tanto que salieron corriendo hacia la tumba para verlo por ellos mismos. Algunos incluso se negaron a creerlo, aun cuando sus propios amigos se lo estaban testificando. Pero ese primer domingo de resurrección sucedió algo maravilloso. Jesús resucitó de entre los muertos. Como prueba de ello tenemos sus apariciones. Una y otra vez el Señor resucitado se mostró a quienes más podían reconocerlo, hablando y comiendo con ellos. Para ayudarles a disipar toda duda, los invitó a que lo tocaran. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y mételas a mi costado. Juan 20:27. Era Jesús real. Era tan real que sus discípulos y los cientos de personas que lo vieron estuvieron dispuestos a morir antes que negar lo que habían visto y oído. Y hoy en día nadie está dispuesto a morir. Fácil no, y menos por una mentira. En años subsiguientes, los discípulos de Jesús serían amenazados, torturados, quemados, despellejados vivos. Pero ni aún así se retractaron ni se retractarían nunca del acontecimiento que había cambiado sus vidas y sus eternidades. Ellos sabían quién era Jesús. ¿Qué sabían? Sabían que Jesús era el Hijo de Dios, porque solo el Hijo de Dios podía hacer los milagros que Jesús había hecho. Y solo el Hijo de Dios podía conquistar la tumba y la muerte. Pero sabían más aún, sabían que Jesús no era solamente una persona buena, sino que era una persona perfecta, totalmente perfecto. Siglos antes, había vivido una vida perfecta que traía la promesa de vida para todos nosotros. Sabían que Jesús no era un Dios imaginario, un Dios con minúscula como lo presentan los testigos contra Jehová. Un Dios intercambiable con todos los demás dioses inventados por el hombre. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios enviado para salvar a los pecadores.
que para lograrlo Jesús había cargado con los pecados de cada hombre, cada mujer y cada niño, y que todo lo había hecho por la gracia y el amor de Dios. No por lo que usted le vaya a dar, ni por las migajitas que usted ofrezca. ¿Sabían que por ese acto de amor, todos los que creen en el Cristo como su Salvador son perdonados y reciben la vida eterna? No es un Jesús como ejemplo, es mi Jesús Salvador, es Dios hecho hombre. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios que vivió, sufrió y murió por usted. Su sacrificio y su dolor fueron inmensos. No lo minimice, no lo niegue, crea en Él y será salvo. Rara vez las personas son lo que parecen ser. Rara vez las cosas son lo que parecen ser. Una niña de 6 años aprendió de memoria el versículo bíblico que dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. La madre le explicó lo que quería decir. Los cristianos debemos ser buenos y amables y todas las demás cosas que hacen que la luz de Jesús brille a través nuestro. La niña le dijo que había comprendido. El domingo siguiente, la niña se puso a discutir a gritos con otra compañerita de clase, por lo que la llamaron a las 2 mamás para que las calmaran. La mamá entonces le preguntó: ¿qué pasó con hacer brillar nuestra luz? La niña llanamente respondió: me parece que yo misma apagué esa luz. La mayoría de nosotros cambiamos de un día para otro. La mayoría de nosotros cambiamos de conceptos. La mayoría de nosotros mudamos tan fácilmente. Un día la luz brilla, al día siguiente la apagamos. Pero con Jesús no sucede así. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él quiere que seamos salvos, por lo que ha hecho todo lo que era necesario para que así sea. Y eso no cambia. Lo que tampoco cambia es el castigo que les espera a quienes ignoran al Salvador, a quienes niegan a Cristo, a quienes lo minimizan y tratan de escribir de nuevo el plan de salvación de Dios. Hay una cosa bien curiosa que una iglesia evangélica postó en un muro, o escribió en forma de graffiti en un árbol, pero dice: reescribiendo la historia en el libro de la vida. ¡Qué tontería! ¡Qué estupidez! No mire a Jesús así. Él pagó por todos tus pecados en la cruz. Él cumplió perfectamente los 10 mandamientos que usted y yo nunca vamos a poder cumplir. Él lo hizo todo por gracia. Creamos en la obra que Él hizo, que es perfecta. Le animo a que lo vea, a que vea a Jesús como Él realmente es. Dios hecho hombre. Como dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Véalo como el Salvador del mundo, como su propio Redentor. Véalo como Él es. Él es mucho más de lo que usted jamás hubiese podido esperar o imaginar de Cristo. Y que el Señor nos guarde y nos preserve en la verdadera fe hasta que Él venga.